Reflexionamos hoy en torno, hermanos, al Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. Esta es la última parte del capítulo 18, en la cual Jesús presenta una parábola en torno al perdón y a la vez quiere expresar una enseñanza significativa de lo que en verdad representa para un auténtico cristiano el tema del perdón, como una gracia recibida de Dios que se mete en lo profundo del corazón de aquellos que saben reconocerse hijos del Padre Celestial y por tanto hermanos entre sí. Este es el tema principal que nos ofrece la palabra de Dios a meditar en el Evangelio de hoy. Sin embargo, para mayor profundidad, quisiera estructurar esta reflexión en tres momentos. Lo primero, una pequeña introducción. Lo segundo, retornar sobre este tema principal del perdón como expresión de la filiación divina, es decir, de ser hijos de Dios, semejantes a Cristo y a la vez reconocernos como hermanos entre nosotros, gracias también a Cristo. Por tanto, al centro de nuestra reflexión está la vida de Jesús, que se convierte para nosotros en paradigma, modelo o ejemplo. Y en un tercer momento, nuestra reflexión gira en torno a la aplicación concreta y cotidiana de esta palabra en lo que es nuestra vida. Vamos entonces con la introducción. Es oportuno recordar que el Evangelio, según San Mateo, tiene un objetivo fundamental y es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como el nuevo profeta, como alguien superior a Moisés. Y Moisés, así como estructuró los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, ahora vamos a encontrar nosotros que el Evangelio, según San Mateo, se divide también en 5 grandes secciones, que a su vez se subdividen en una parte narrativa y en una parte discursiva. Es decir, en una parte el Evangelio nos recuenta, nos narra hechos, palabras, dichos de la vida de Jesús, diferentes momentos, y en otra parte el Evangelio nos muestra a Jesús dando un discurso o transmitiendo un sermón o una enseñanza. ¿Cuáles son entonces esos 5 grandes discursos que aparecen en el Evangelio de Mateo? Y ahí vamos a ubicar el capítulo 18 que hace parte de uno de esos 5 discursos. La primera parte de los discursos va del capítulo 5 al capítulo 7 y se llama el Sermón de la Montaña. Es allí donde aparece el programa de vida de Jesús que debe aplicarse luego en la vida de todos los seguidores de Jesús. En otras palabras, de los que dicen ser discípulos del Señor. El gran Sermón de la Montaña. Allí aparecen las bienaventuranzas, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, dichosos los mansos, los limpios de corazón, los misericordiosos, etcétera, etcétera. Si alguien quiere saber qué significa ser cristiano, vaya a ese gran sermón de la montaña, Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Luego tenemos un segundo discurso que está en el capítulo 10. Y es importante este capítulo y este discurso porque luego se va a conectar con el discurso número 4, que es el que se lee hoy en Mateo capítulo 18. Es decir, Mateo 10 trata de un discurso apostólico o misionero. Es cuando Jesús envía a sus discípulos, a sus apóstoles, a predicar la palabra, a llevar la buena nueva del reino, a anunciarle a los judíos y a los paganos, a todos los pueblos especialmente. Bueno, en primer lugar, esta misión va dirigida hacia el pueblo de Israel a nivel interno, para manifestar que en Jesús de Nazaret, el Mesías, se llega a cumplimiento pleno de las promesas realizadas por Dios en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, anunciando fundamentalmente que en Jesús todos podemos ser hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. Tengan en cuenta esto, el capítulo 10 insiste en la filiación divina. En otras palabras, que nosotros en Jesús somos hijos de Dios. Luego aparece el tercer discurso del Evangelio de Mateo, que se llama el discurso de las parábolas o del reino de los cielos. Aquí vamos a encontrar nosotros parábolas como la del sembrador, la cizaña, la mostaza, la levadura, el tesoro, la perla, la red de los peces. Y va estas parábolas dirigidos hacia la misión de las personas que no conocen todavía a Jesús, que no conocen el reino, y a formar discípulos que desde la fe puedan acoger este reino de los cielos. Llegamos entonces al cuarto discurso, que es el discurso eclesial o de la comunidad cristiana. Y es allí donde Jesús da esa reflexión en torno del perdón. Porque una de las características propias de los miembros de la comunidad cristiana, de los que dicen ser discípulos de Jesús, es que están siempre dispuestos a perdonar como Dios perdona y a perdonarse entre sí una vez que han cometido errores
o que han cometido alguna falta. Y el quinto y último discurso que trae el Evangelio aparece entre los capítulos 23 al 25 y se llama el discurso escatológico o del fin de los tiempos. Allí se nos da cuenta a nosotros de cómo será ese juicio universal, que tiene que ver con la relación y con las obras de amor que nosotros realizamos delante de la creación, delante de nuestros hermanos, delante de nosotros mismos, como un reflejo de ese amor a Dios. Vamos entonces a recapitular los 5 discursos. El primero se llama Discurso Sermón de la Montaña, entre el capítulo 5 al capítulo 7. Luego aparece en el capítulo 10 el discurso apostólico o misionero. Tercer discurso, el de las parábolas, está en el capítulo 13. Luego está el capítulo 18, que es el que meditamos hoy, que se llama Discurso a la Comunidad Cristiana, ya es a nivel interno del grupo de discípulos de Jesús. Y el último, entre los capítulos 23 y 25, que será el discurso escatológico, lo que está por venir al fin de los tiempos. Muy bien, esa es nuestra primera gran reflexión. La segunda es en torno al tema principal. Nos ubicamos ya en el capítulo 18 y allí Jesús da diferentes enseñanzas. Una de ellas es la que meditamos hoy, que tiene que ver con el perdón. Nosotros estamos acostumbrados a decir, es que yo perdono, pero no olvido. Es que perdonar no se trata de olvidar, es tener la capacidad de recordar sin rencor y sin odio el daño que el otro me causó y no desearle el mal a esa persona. Ese es un perdón pasivo y un perdón activo. El perdón pasivo, yo recuerdo y ya no siento dolor por el daño que el otro me hizo. El perdón activo, al recordarlo y no sentir dolor, soy capaz ahora de desearle lo mejor a esa persona. La bendigo, deseo para él que le vaya bien, estoy dispuesto a ofrecerle y hacerle el bien de nuevo a la persona que me hizo daño. Esto solo es posible en aquellos que se reconocen hijos de Dios, perdonados por el Padre Celestial y son capaces entonces de aceptar al otro como un hermano. Aquí se reconstruye la fraternidad herida que aparece en el libro del Génesis cuando Caín mata a Abel. Es ahora la nueva generación del Mesías. Estos son los nuevos descendientes e hijos de Dios. Nosotros leemos el Evangelio de San Mateo y empieza hablando de la genealogía de Jesús. Y dice que hay 14 generaciones hasta llegar a Jesús. Pero si nosotros contamos aparecen 13. Porque la número 14 es la que va a construirse a partir de los discípulos de Jesús. Jesús no se casa, no tiene esposa, no tiene hijos, pero en sentido espiritual construye una nueva humanidad, los que son verdaderamente hijos de Dios. Esta misma palabra la dice San Juan en otra manera. La palabra vino a los suyos y los suyos no la acogieron, la rechazaron, pero a cuantos le acogieron, o sea, creyeron en ella, en esta palabra que es Jesús, el Padre Dios le dio poder de ser hijos suyos. Este es el mensaje central. El perdón expresa la aceptación en mi vida de la paternidad de Dios, reconocerme yo como hijo de Dios. Y un hijo se parece a su padre, y si mi Padre Dios perdona siempre, y yo digo ser su hijo, perdonaré siempre. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, que ya es un número de plenitud. Jesús dice, no, Pedro, 70 veces 7, un número infinito. La medida del perdón es el perdón sin medida. Eso por una parte. El perdón es expresión de la filiación divina, de reconocerme hijo de Dios. Pero también el perdón es expresión, amados hermanos, de que reconozco al otro como mi hermano, de que no veo en el otro a un enemigo. Aunque no sea mi hermano de sangre, ya sé que ese también ha sido alcanzado por la filiación divina, que él ha sido alcanzado por la gracia de ser hijo de Dios en su Hijo único Jesús de Nazaret. Hay dos vertientes del perdón. Me hace reconocer la filiación divina y me hace reconocer la fraternidad humana. Esto significa entonces que al centro está vivir como vivió Jesús en una relación con Dios como Padre. Si yo reconozco la paternidad de Dios en mi vida, sé que soy su hijo y que la otra persona es mi hermano. Y por último, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Sencillo, medita hoy el Padre Nuestro. Ora con esta palabra que Dios te regala en Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 35. Y vuelve a orar el Padre Nuestro. Y cuando estés diciendo, perdona nuestras ofensas, acuérdate, luego dice, como perdonamos a los que nos ofenden. Porque este hombre de la parábola fue perdonado por el rey una deuda impagable. Y cuando se fue a casa encontró un deudor de una deuda pequeña y no fue capaz de perdonarla. ¿Cuántas veces en la vida invocamos el perdón y la misericordia a nuestro Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar pequeñas, medianas o grandes ofensas que el otro nos ha recibido? Ninguna ofensa que te haga una persona será tan grande como la que nosotros hacemos a Dios. Porque cada vez que destruimos, hablamos mal, pensamos mal
hacemos daño a los demás, es al creador de esta maravillosa obra, que eres tú y soy yo, a quien estamos atentando. Si yo veo un cuadro hermoso, lo tomo y lo daño, estoy dañando no solamente el cuadro, sino al creador de ese cuadro, de esa bella obra. Que hoy nosotros podamos reconocer a Dios como nuestro Padre, sentirnos hijos verdaderamente de Él y a la vez reconocer a cada ser humano como nuestro propio hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que sane tus heridas, que tu corazón esté lleno de gozo, y te regalo finalmente la bendición del libro de los Números que San Francisco de Asís repetía en muchas ocasiones. El Señor te bendiga y te custodie, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva hacia ti su mirada y te regale la paz. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo una excelente, serena y feliz jornada. Juanca Mendoza, en Cristo la vida es mucho más sabrosa. Chao, chao a tutti, arrivederci.